lamentable que estas cosas, que se den estas protestas, es defender privilegios. Una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, ¿ustedes creen que tiene vocación de servicio? Aquí no es para hacerse ricos, es el colmo que se les tenga que pagar para perjudicar al pueblo y defender a una minoría rapaz, y se sienten los ofendidos. Buenas noches. Tras el voto ayer de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial y tras las duras palabras del presidente López Obrador esta mañana, trabajadores y empleados del Poder Judicial tomaron hace unos momentos una decisión que México no conocía. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que se van a paro nacional a partir de mañana y hasta el martes. Esto en lo que su secretario del Comité Ejecutivo Nacional participa en un parlamento en Cámara de Diputados. De acuerdo con el comunicado, la decisión se da a partir de una exigencia de la base de trabajadores. A partir del primer minuto de mañana pararán oficinas, juzgados, tribunales del Poder Judicial. Saludamos a Jesús Gilberto Pimentel, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Buenas noches, secretario. ¿Por qué una decisión tan extrema? Algo que no se había dado en México, paro nacional del Poder Judicial. Buenas noches. Buenas noches, Ciro, gracias por tu espacio, por las circunstancias que están violando nuestros derechos, y si no sabemos defender nuestros derechos, no podemos defender los derechos de los demás. Cuando hablan de un paro nacional, ¿qué significa? ¿Va a parar todo? ¿Va a parar trabajo administrativo? ¿Van a parar oficinas? ¿Van a parar los juzgados administrativos, los juzgados penales? ¿Todo? Bueno, con excepción de las urgencias en los juicios penales, y lo que llegue a Defensoría que también sea urgente. ¿Eso es lo único que va a estar funcionando a partir de mañana? Así es. ¿Cuáles serían estos casos extraordinarios, secretario? Pues ordenar la aprehensión en caso de personas desaparecidas, ese tipo de circunstancias. Amparos. Eso funcionará a partir de mañana. Esas tareas no se van a suspender. No, tenemos un compromiso con la sociedad. Cuando hablan o cuando informan que van a parar a partir de mañana, suponemos que a partir del primer minuto, en unas horas, hasta el martes 24, ¿eso incluye todo el día martes o el martes regresan al trabajo? No, es hasta el final de mi comparecencia en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, que me dieron un espacio para lo del debate del presupuesto. ¿Tiene el respaldo pleno este paro, como dice el comunicado, del Comité Ejecutivo Nacional y de todos los secretarios generales, 66? ¿No va a ser un paro a medias? No, va a ser un paro a nivel nacional. De hecho, nunca nos habíamos manifestado tan fuerte. Es con una votación del 93% de los que estábamos en la Asamblea. ¿Y qué esperan, secretario? ¿Qué espera a partir del martes? ¿Espera que cambie de posición el presidente López Obrador, el gobierno, la mayoría de Morena? ¿Qué esperan? ¿Cuál sería el resultado que esperarían de este paro? Hacernos escuchar. Sabemos de que muy probablemente los fideicomisos vayan por el mismo tenor que en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pero hacernos escuchar también con respecto al presupuesto que se va a debatir también en próximos días, y que no se nos saltee ninguna prestación. Pase lo que pase después de su comparecencia en el Parlamento Abierto, el martes regresa a trabajar, regresa en funciones normales el Poder Judicial. Así es. Bueno.
Esto no había ocurrido, no lo recordamos en México en muchos años, quizá nunca, un paro así, por una decisión, nunca, por una Dios. protesta. Tuvimos los paros en la pandemia, pero un hecho así, creo que no estábamos buscando, no encontramos antecedentes, secretario. Yo creo que en la historia del Poder Judicial nunca ha sido. Nunca, y nos sentimos muy afectados en primer lugar, por la posible pérdida de prestaciones, reducción de nuestros salarios y los constantes insultos y la denigración que hacen de nuestro trabajo. Bueno, estamos atentos. Gracias Jesús Gilberto González, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Por pérdida de derecho y por los constantes insultos se va a paro a partir del primer minuto, a partir de hora y media, el Poder Judicial, salvo los casos que explicaba el secretario del sindicato. Temprano el presidente López Obrador ya bocetaba la posibilidad de un paro de labores en el Poder Judicial y se refería a esa posibilidad en estos términos. Ahora que dicen, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho, porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. Quizá palabras como estas son las que trabajadores del Poder Judicial consideran como insultos. Hoy se vivió así el tercer día de protesta de los trabajadores del Poder Judicial y desde la mañana aparecieron en las protestas personajes que no habíamos visto en los días anteriores. Aparecieron jueces y aparecieron magistrados. La protesta de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México cumplió su tercer día y va cobrando fuerza en algunas sedes, como la del Palacio de Justicia de San Lázaro. Aquí las escalinatas se han convertido prácticamente en el epicentro del movimiento, porque lo que aquí se decide es replicado por otras sedes del Poder Judicial del país. Y es donde hoy sus magistrados y jueces rompieron el silencio y se sumaron al movimiento sorprendiendo a los trabajadores. Somos trabajadores del derecho, debemos dar el ejemplo de la defensa de los derechos en los tribunales, en nuestra vida cotidiana, pero también cuando son vulnerados, ejerzamos el derecho a protestar, a decir basta, se acabó, no queremos más. Compañeros, cuenten conmigo para esta lucha y yo sé que cuento con ustedes. No puede haber jueces con miedo que no sean capaces de defender sus propios derechos. Tenemos la convicción de que debemos apoyar este movimiento porque son los derechos de todos y de todas, y sobre todo es el derecho del pueblo mexicano a tener una división de poderes. Los magistrados se sumaron luego de que los trabajadores acordaran juzgado por juzgado y tribunal por tribunal prolongar el paro de labores hasta el 24 de octubre. La protesta no solo fue reforzada por los magistrados. Hasta ahí llegaron los trabajadores de los juzgados federales de los reclusorios Norte, Sur, Oriente, Naucalpan y Nezahualcóyotl, Estado de México. Dicen que ya no hay vuelta de hoja, se suman o pierden todo. Por eso hoy una comisión de ellos fue al Senado, se reunieron con senadores de oposición y enfrentaron a la prensa.
Si están siendo manipulados, ¿y cuál es la postura de su líder? ¿Lo está defendiendo o no? La gran mayoría de servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación somos abogados, titulados, con cédula, con maestrías, con doctorados. ¿Usted cree que nos van a manipular? Por favor, no nos ofenda. Razonamos. Somos gente pensante en el Poder Judicial. ¿No había posibilidad de frenar este conflicto, de hacer un poco de política? No se calculó, seguramente no se calculó la respuesta de los trabajadores. Se pensó que iba a ser un conflicto nada más con los ministros de la Suprema Corte y aquí estamos, a una hora, poco más de una hora, de un paro nacional de tribunales y juzgados en el país. Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se pronunciaron sobre el tema de la desaparición de fideicomisos en el Poder Judicial, posturas diametralmente opuestas. Imagínense, el día de ayer los diputados federales quitaron 13 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede haber Suprema Corte de Justicia rica con pueblo pobre. Y esos recursos son del pueblo de México. Dicen por ahí que le están quitando a los trabajadores de la Corte. No. Son los guardaditos que tiene la Suprema Corte, que pide más recursos de los que necesita y después los va guardando. Quitarle el dinero al Poder Judicial no tiene que ver con faltante, tiene que ver con un ataque directo al Poder Judicial. Entonces vamos a defenderlo ahora que venga al Senado y vamos a votar en contra de esta ley que quita dinero. ¿Qué opina de la manera en que el presidente se ha referido a los trabajadores y su contexto? No entiende el presidente, él no sabe lo que es el trabajo. Esta gente tiene décadas trabajando, hay gente valiosísima en el Poder Judicial que hace que funcione el Poder Judicial. Yo realmente creo que más bien en su gobierno hay gente que no hace absolutamente nada, que están pintados y tienen un salario inmenso para lo poco que hacen. Así las cosas en este conflicto. Mañana van a sesionar las comisiones del Senado para los primeros trámites del dictamen de fideicomisos y se prevé que se discuta y se vote en el Pleno la próxima semana. Regresamos al tema al final del programa. Día 12 de la guerra estuvo marcado por la visita del presidente de Estados Unidos. El presidente Biden estuvo un poco más de 7 horas en Tel Aviv, en Israel, y esto ocurrió. I come to Israel with a single message. You're not alone. You are not alone. I want to say to the people of Israel, their courage, their commitment, their bravery is stunning. It's really stunning. I'm proud to be here. Aunque la visita del presidente de Estados Unidos fue rápida, hubo tiempo suficiente para expresar ampliamente su respaldo a Tel Aviv. Gracias, Joe, respondió el primer ministro Benjamín Netanyahu en un tono que no deja espacio a dudas. La visita también sirvió para convencer a Egipto de abrir su frontera con Gaza para que un primer convoy con ayuda humanitaria entre a la franja. El acuerdo se extiende a 20 camiones que podrían entrar a más tardar el viernes. Un salvavidas claramente pequeño para las necesidades de una tribulada Palestina. Cientos de camiones y ambulancias esperan en el paso fronterizo de Rafah para entrar. El acuerdo alcanzado hoy considera que si los militantes de Hamás interceptan la ayuda, esta se cortará, pero si no, Egipto dejaría entrar más. Un hombre camina fuera del hospital Ahli Arab con una bolsa en la mano. Va recolectando restos humanos regados en la zona en la que ayer cayó el cohete. Con la llegada del día, el sol puso al descubierto los saldos del ataque, voluntario o no, a este lugar que también servía de refugio. Los cuerpos de las víctimas del ataque fueron llevados a otro hospital, el Al-Shifa, en un intento por identificarlos a todos.
Luego, estos y otros muertos que no encuentran espacio en las cámaras hospitalarias van a camiones de venta de helados donde, si tienen suerte, llegarán familiares a reclamarlos. En el día 12, Estados Unidos respaldó a Israel y le dio la razón respecto al cohete que provocó la peor escena en esta guerra. Cohete fallido de un grupo terrorista, dijo Biden. Pero más allá de las identificaciones o las investigaciones, las bombas siguen cayendo en Gaza y las alarmas antiaéreas no dejan de aullar en Israel. Y las víctimas, esas, siguen siendo las mismas. شوف العالم كيف صار فيها 12 días. Mañana en la tarde-noche el presidente Biden dará un mensaje en el horario estelar de Estados Unidos sobre la situación del conflicto Israel-Gaza. Por cierto, hoy ahí en Washington, organizaciones judías protestaron dentro del Capitolio para exigir el fin de este conflicto. Estos grupos rechazan las acciones de Israel, dicen que el gobierno de Netanyahu no lo representa y exigen el alto al fuego contra Gaza. De acuerdo con la policía del Capitolio, eran unas 300 personas las que fueron arrestadas, 300 personas, y bueno, seguramente quedarán libres bajo fianza, pero se manifestaron así en el Capitolio. Estados Unidos hoy y en otros lugares del mundo continuaron las manifestaciones, pero a favor de Palestina. En Roma, en la capital de Italia, se llevó a cabo una vigilia para pedir el fin del conflicto. Pusieron veladoras en la Plaza de la República para recordar especialmente a las personas que murieron ayer en el hospital de Gaza. También hubo protestas en Londres, en La Haya, en los países musulmanes. La mayoría de las protestas se dieron afuera de las embajadas de Israel y Estados Unidos. Hoy se vieron movilizaciones muy numerosas en Jordania, Túnez, Yemen, Líbano, Egipto y Turquía. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Y regresando al México en el que todos los días pasa algo como esto. Esta tarde 2 hombres fueron asesinados afuera de la Plaza Paseo Interlomas, de la concurrida Plaza de Paseo Interlomas en Huixquilucan, Estado de México. Y eran cerca de las 3 de la tarde, cuando Ángel, de 69 años, y Jonathan, de 40, salían de un banco de la plaza. Ya fuera 2 hombres desde una moto les dispararon. Según las autoridades del municipio, los asesinos siguieron a Ángel y a Jonathan desde antes de llegar a la plaza, por lo que consideraron que fue un ataque directo. La Fiscalía del Estado de México aún no informa si se trató de un asalto o no. Y ayer hablábamos de la sentencia de 90 años a los 5 militares que mataron hace 13 años a Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Como la pena máxima es de 60 años, serán 60 y no 90 los que pasen en prisión. Pero hoy el Tecnológico de Monterrey celebró la decisión del juez. Compartieron este comunicado. Nos congratulamos de este paso significativo para traer justicia para Jorge, Javier y sus familias, calificando también a Jorge y a Javier como 2 estudiantes extraordinarios. 13 años desde el asesinato de estos 2 jóvenes estudiantes, y hasta ayer se les dictó sentencia a estos 5 militares. En otras cosas, el gobierno de Estados Unidos levantó de manera temporal una serie de sanciones a Venezuela. Toman esta decisión luego de que ayer el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición firmaran un acuerdo rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año. Estados Unidos va a permitir durante 6 meses las transacciones relacionadas con el sector de petróleo y el gas de Venezuela. 6 meses. 6 meses, pero no la tienen tan sencilla. Para renovar ese permiso, le piden al gobierno de Maduro establecer y cumplir a cabalidad con una hoja de ruta para las elecciones. ¿Cuál es esta hoja de ruta?
liberar a los presos políticos y levantar la inhabilitación a posibles candidatos presidenciales. Hay que ver. Eso en Venezuela. Eso en Venezuela. Hoy también se reanudaron los vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos hacia Venezuela. Hoy aterrizó en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía un vuelo con 130 venezolanos que habían escapado de su país, que salieron de su país y entraron ilegalmente a Estados Unidos, como diariamente lo hacen cientos, miles de venezolanos. Estos vuelos estaban suspendidos desde 2019, pero el gobierno de Joe Biden tuvo que reactivarlos por el aumento masivo en la migración. Eso en Venezuela, en Estados Unidos. En Argentina, sí. Van a tener elecciones. El domingo. ¿Y qué pasó en Argentina? Hoy fue el cierre de campaña de los candidatos a la presidencia en Argentina. A 4 días de esas elecciones, tras arrasar en las elecciones primarias y ser el candidato favorito por lo pronto en las encuestas, a 4 días de las elecciones. Hoy Javier Milei, del partido de derecha La Libertad Avanza, a quien apodan el mini Trump argentino, cerró su campaña como todo un rockstar. Porque Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Primera vuelta a la puta los parió. Primera vuelta, puta que los parió. Primera vuelta a la puta que los parió. Primera vuelta a la puta que los parió. Primera vuelta a la puta que los parió. No, qué personaje, qué personaje. Y ahí está, en fin, tantos años. En fin, qué personaje. ¿Cómo era el estribillo? Me lo ahorro, sí. Para ganar en primera vuelta. Para ganar la primera vuelta el domingo. Vamos a ver cómo le va. Pero también uno de los cantos que más resonó fue contra Maduro. ¿Qué le dijo Maduro? Hijo de puta, dictador, asesino. Se escuchó en todo el estadio, así como escuchábamos la porra Milei. A ver cómo así le va. Se escuchó a ver cómo la le porra va contra Maduro. ¿Cómo le va el domingo? Gracias, Claudia. Buenas noches. ¿Ya te vas? Bueno, no me puedo ir. No me puedo ir y te voy a decir por qué. Es importante recordar que a partir de mañana, toda persona que cometa un delito sexual de cualquier tipo contra un menor de edad, desde pornografía, corrupción de menores, pederastia, violación, irá a la cárcel sin importar el tiempo que pase entre la agresión y la denuncia. Porque mañana entra en vigor la reforma al Código Penal Federal para que ningún delito sexual contra un menor de edad prescriba. Y la pena irá de 6 a 13 años. Esto se votó en septiembre y mañana entra en vigor. Así es, se votó el 12 de septiembre, hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, mañana entra en vigor. Gracias. ¿Cómo grita Milei? Me lo ahorro. Buenas noches, Ciro. David. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué difícil debe ser estar en el Congreso y ser parte de Morena. Están decididos a una guerra por eliminar los fideicomisos del Poder Judicial. Se han dicho cosas como que son para cirugías estéticas, para los altos mandos y una gran cantidad de cosas que están llevando al país a una parálisis en el Poder Judicial, a una serie de manifestaciones. Sin embargo, mientras están en eso, mientras hacen esa discusión, acaban de aprobar hace unas horas un fideicomiso para el Tren Maya, un fideicomiso operado por la Secretaría de la Defensa Nacional que tendrá 24,000 millones de pesos diarios que serán tomados del Instituto Nacional de Migración. Lo que pagan los turistas al entrar a México de impuesto, eso se va a ir a ese fideicomiso. Yo me pregunto, ser diputado de Morena,
¿qué tan difícil debe ser cuando se tienen que tomar dos decisiones exactamente opuestas en el mismo momento, Ciro? Pues sí, así las cosas. Bueno, remátala, David. Tremendo susto le puso a todos los que se suben al tren Elon Musk cuando hoy dijo que la planta de Tesla se van a ir no a máxima velocidad, y muchos ya andan haciendo especulaciones. Bueno, gracias por sus comentarios. Paro nacional, sí, dentro de una hora, poco más de una hora. Nos preguntan en qué casos iban a funcionar juzgados y tribunales. Están ya en nuestras redes sociales la entrevista que nos acaba de dar el secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Ahí lo explica muy bien. Javier. ¿Qué creen, Ciro, amigos? Después de 15 días, cuando se supone que iba a llegar una sanción ejemplar, los jugadores fiesteros de Chivas están ya de nuevo entrenando. El fútbol mexicano siendo el fútbol mexicano. Regresamos con eso. Perdón por la autorreferencia, pero llevábamos al menos un mes anticipando un encontronazo entre el gobierno del presidente López Obrador y el Poder Judicial. No calculábamos que el episodio pudiera incluir a los trabajadores del Poder Judicial, y ahí están las consecuencias de no hacer política, de no tratar de acercar posiciones, de buscar acuerdos para que no haya ganadores absolutos ni perdedores totales. Consecuencia, mañana el Poder Judicial, como presentamos hoy, mañana parará actividades. Y eso, más allá de la disputa por los fideicomisos, por los derechos, por las autonomías, etcétera, implicará que miles de casos en juzgados y tribunales se retrasen más, que la justicia se haga todavía más lenta. ¿Cuánta falta hace la política fina, para dirimir los conflictos en el México de hoy, para evitar los choques frontales? Llegamos al choque, haremos la crónica. ¿Qué más? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1, y síganos también en nuestras redes sociales.